Buenas noches, profesor Héctor, le saluda Diana Huertas. Bueno, para este primer parcial, en primer lugar, tenemos lo que son los métodos de muestreo probabilístico. Esto aplica pues cuando queremos calcular anticipadamente cuál sería la probabilidad de poder obtener cada una de las muestras que queremos seleccionar posiblemente. En primer lugar está el muestreo aleatorio simple. Este tipo de muestreo lo que nos indica es que en un ejemplo tenemos una selección de n unidades sacadas de n. Entonces, de tal manera, cada una de esas muestras va a tener la misma posibilidad de ser elegidas. Este tipo de muestreo se representa por la siguiente fórmula. Por otro lado está el muestreo sistemático. Acá hay un ejemplo para entender lo que nos dice que suponiendo que las n unidades de la población se enumeran inicialmente en algún orden de 1 a n. Entonces, para seleccionar una muestra de unidades vamos a tomar al azar las k primeras unidades. Después de esto se van a elegir las k unidades siguientes y pues así sucesivamente. Entonces, con este ejemplo, digamos, k igual a 30, tenemos la primera unidad en ser elegida, que es el 19, y las siguientes unidades, no sé, 49, 79, 109. Entonces, la primera unidad determinada va a mostrar la muestra completa. Este tipo de muestreo se llama muestreo sistemática de k-ésima unidad. Por otro lado, tenemos el muestreo estratificado, que en este tipo de muestreo se habla, un ejemplo de que la población en unidades se divide en subpoblaciones de N1, N2 o NL unidades. Entonces estas subpoblaciones no se van a sobreponer y juntas van a formar al total de la población. Se representa por la siguiente unidad. Hay varias razones por las que se puede hacer ese tipo de muestreo. Por ejemplo, si tenemos las conveniencias de un tipo administrativo, si la estratificación nos puede dar lugar a una ganancia en una precisión de los estimados de la población, entre otros. Ahora, por otro lado, tenemos el muestreo de agregados o conglomerados. Este tipo de muestreo también se llama muestreo por racimos. En este procedimiento que es probabilístico, entonces lo que hacemos es que la población se selecciona al azar de una manera natural por agrupaciones. Entonces los elementos de este tipo de muestreo se seleccionan de la población de manera individual y se debe hacer uno a la vez. En primer lugar, se debe definir la población del objetivo. Segundo, se debe determinar el tamaño de la muestra. Luego tenemos que identificar un marco de muestreo que sea existente. Por otro lado, se tiene que evaluar el marco de muestreo. También se tiene que determinar el número de los grupos que se seleccionen. Y por último, se selecciona al azar el número previsto pues, de estas agrupaciones. Ahora, tenemos que hacer el error de muestreo. El error de muestreo lo que nos indica es que consiste en la diferencia de la medida muestral y del parámetro poblacional. Se representa por la siguiente fórmula. El error de muestreo se produce cuando la muestra que es utilizada en este estudio no es representativa de toda la población. Entonces a menudo se producen errores de muestreo y por lo tanto pues el investigador lo que hace es que calcula el margen de error durante el resultado pues como práctica de esta estadística. Por otro lado tenemos pues en qué consiste el teorema central del límite, también llamado el TCL. Esto lo que hace, ese teorema lo que nos dice es que si tenemos una muestra que es grande, entonces esta no, digamos, no debe superar los 30. Entonces, cual sea la distribución de esta medida muestral, lo que hace es que seguirá siendo pues aproximadamente en una distribución normal. Por otro lado, entonces, cuando tenemos esta distribución, no sé, dada cualquier variable aleatoria, entonces cuando extraemos estas muestras del tamaño n y calculamos los promedios muestrales, estos promedios nos van a seguir dando una distribución normal. También a medida que el tamaño de esa muestra aumenta, entonces las distribuciones muestrales de medias, que son la media de las muestras, se van a aproximar a la distribución normal y tienen las siguientes características. Se representa por la siguiente fórmula. En este caso, cuando tenemos este error, lo que nos indica es que es un error típico de una población infinita. Y cuando tenemos un tipo de este error, lo que nos va a indicar es que tenemos un error típico de una población finita. Bueno, por otro lado, ¿qué es la estimación de los intervalos? La estimación de los intervalos pues consiste en establecer el intervalo de esos valores donde sea más probable que se encuentre un parámetro. Entonces, digamos, al determinar un par de valores de A y B, no sé qué tales se distribuyan en un intervalo de A a B, y para esta probabilidad, entonces se va a verificar que esta relación cumpla con el parámetro 0, y esta estimación debe ser puntual para una proporción de la población, que sea la fracción que se obtiene cuando se divide el número de éxitos en la muestra del número total que tenemos muestrado. Este intervalo de confianza, pues para una proporción de la población, se debe aplicar aplicando la siguiente fórmula. En esta fórmula P, pues lo que nos está indicando que es la proporción muestral, la Z es el valor del grado de confianza seleccionado y la N es el tamaño de la muestra. Bueno, ya por último tenemos cómo se deben estimar los tamaños de la muestra. Entonces, bueno, acá en primer lugar tenemos que
El tamaño de la muestra lo que hace es que juega un papel muy importante cuando se determina la probabilidad del error. Entonces se selecciona el nivel de confianza y potencia. Los factores que influyen en este tamaño de muestra son pues la variancia de la población, el tamaño del error que debe ser tolerable por el investigador y que debe estar dispuesto a aceptar y debe ser posible limitar. Entonces, en primer lugar, lo que se hace al despejar la fórmula según la estandarización de Gauss, se obtiene la siguiente fórmula. Y acá, ya si se pretenden de pronto comparar dos medias, el tamaño de dos medias se hace con la siguiente fórmula. Aquí se está cambiando pues la varianza por la varianza de ambas muestras que se van a comparar según la prueba piloto. Por último, cuando queremos buscar una muestra sobre poblaciones finitas, entonces está la fórmula de estandarización. Entonces aquí es decir que se va a aplicar con la siguiente fórmula en donde nos indica que Z se debe tener en cuenta en la potencia y en la confianza. Gracias.